Well, as you all know, Bueno, como ustedes saben, de vez en cuando me alargo un poco y me paso del tiempo los domingos por la mañana. Y la primera respuesta a eso normalmente viene de la gente en la guardería, que dicen, te olvidaste de nosotros y todos los niños que estamos tratando de cuidar por este tiempo extra. Pero hoy no tenemos guardería, así que no tengo límite. Puedo predicar lo que quiera y ustedes pueden apagarlo e irse a comer, pero no vamos a hacer eso hoy, pero estamos regocijándonos por la oportunidad de abrir la palabra de Dios juntos y tratar de ayudarles a entender lo que ya deben de saber, que el Señor nos ha revelado bastante verdad en su palabra para cubrir cualquier tema de la vida, y eso ciertamente incluye el tema que tenemos a mano. Al mirar ahora casi 51 años de ministerio aquí en la iglesia, recuerdo que a través de los años hemos ido libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces casi palabra por palabra, y hemos recorrido todo el Nuevo Testamento y hemos regresado a hacer algunos libros por segunda vez, y básicamente en los años tempranos hicimos el Antiguo Testamento hasta el Salmo 92 en los miércoles, y básicamente exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo. Pero ocasionalmente, a través de los años, también hemos tenido tiempos importantes en nuestra iglesia cuando hemos hablado acerca de una doctrina, una categoría teológica, una verdad, y han sido de ayuda a esas series también. Ocasionalmente, más allá de la predicación expositiva normal y series doctrinales que hemos hecho, también hemos sido obligados a hablar a temas específicos, eventos que han dominado la sociedad de tal forma que todos están atentos a eso, y si no, ciertamente todos los del mundo, todos los de nuestra iglesia. Y pensando en esos tipos de tiempos, cuando entré a este púlpito y hablé acerca de un tema que se había hecho tan común que no podía ignorarlo. Creo que la primera vez fue en marzo 2 del 88. Hubo un televangelista muy conocido en ese tiempo que se llamaba Jimmy Swaggart, y hubo una caída masiva en su vida de tal forma que todos los medios de comunicación lo tocaron, y me acuerdo dar una lección de la caída de este televangelista, de un naufragio moral. Era algo que no podía evitar porque estaba tanto en las noticias. Y varios años después, en el 91, los Estados Unidos se involucró en la guerra del Golfo, y muchos tenían preguntas sobre la guerra. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Debemos de ir a la guerra? Así que hice una serie breve sobre la guerra. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Y fue solo un año después que aquí en Los Ángeles, en mayo del 92, que tuvimos un evento que dejó una cicatriz en nuestra ciudad. Fue los eventos de Watts, y esto estaba en los medios, y hablamos de la perspectiva bíblica en cuanto a estos problemas, estos disturbios. Y después tuvimos un terremoto en Northridge, y fue importante para nosotros porque todos los que estábamos aquí sentimos ese temblor, y mirarlo desde una perspectiva fue importante. Me acuerdo que la iglesia recibió mucha gente nueva varias semanas después de este terremoto por el terror de la gente. Y hubo un poco de tiempo que pasó, y en septiembre, el 16 del 2001, que entré al púlpito y hablé del evento 9/11, de el terrorismo, yihad y la Biblia. Y esto pasó en un martes, y tuve que
prepararme para ese domingo hablar de ello a la congregación, el 16 de septiembre del 2001. 11 años pasaron después de que hubo otro tema que llegó al nivel donde tuvimos que parar todo y hablar a este tema. Fue el 23 de septiembre del 2012 y fue cuando tuvimos unas elecciones nacionales en nuestro país y el Partido Demócrata había decidido que dos de sus temas de puntos de discurso serían homosexualidad y el aborto. Eran afirmaciones positivas hechas por este partido para que la gente votara por ellos. Cuanto a los que estaban buscando el asesinato de niños y la homosexualidad. Y fue un tiempo que definió nuestra historia en ese momento. Y varios años después, la corte legalizó el matrimonio supuestamente homosexual. Y dio un mensaje que se titulaba No cederemos. Y ahora estamos aquí, en el 2020, y nuestra nación está enfrentando algo que ha circulado el globo, la epidemia del coronavirus, y ha creado confusión, temor, dudas, preguntas en todas partes. Y no hemos visto el fin de esto todavía está moviendo rápidamente y no sabemos el resultado final de esto, no solo el resultado físico de la epidemia en sí, sino las implicaciones económicas que sin duda van a resultar. Y aunque es un tipo de influenza o de gripe que todos conocemos, esto conlleva un factor de temor que ninguna gripe antes ha traído al hombre. Y aunque el 99 algo de personas que se contagian de esto recuperan, también aún así hay un temor que está subiendo, no solo por la enfermedad, sino todo lo que está pasando, cambiando las vidas de las personas alrededor. Y honestamente es algo que tú no has experimentado. La mayoría que me están escuchando no tienen este virus y no van a ser contagiados de esto. Es un número pequeño que ha recibido o se ha contagiado de esto y la gran mayoría de ellos recuperarán. Pero las implicaciones de esto traen temor porque la vida está fuera de su control. Si estuviste con nosotros la semana pasada, vimos que nuestro Señor dice, no dejen de preocuparse por el mañana, porque el mañana se cuidará de sí mismo. Cada día tiene suficiente problema para sí. Y hablamos de eso en Mateo 6. Dejen de preocuparse. Recuerden quién es su Padre. Recuerda a qué familia perteneces. Eres parte del reino de Dios. Es parte de la familia de Dios. Son hijos de Dios. Y como miembros de su familia eterna van a ser cuidados. Recuerda quién es tu padre, recuerda quién es tu familia. Y también el hecho de que podemos olvidar de cuál es nuestro futuro. No tenemos que preocuparnos porque está en manos de Dios. Hablamos de eso la última vez. Tienen suficientes problemas hoy sin proyectar problemas que no han venido todavía. Sabemos que cada día tiene bastante afán, ¿no? Familia, personas difíciles, trabajo, todas las categorías que nos traen problemas, pero hay más de lo que ha sido en la historia de la humanidad, pensando en este tiempo. Si tú supieras qué está pasando en tu familia y en tu vecindad y todo lo demás, quizás no estuvieras preocupado, pero el no saber que hay algo allá afuera que puede hacerte daño, no lo sabrías. Que eso existe, quizás no sabrías y vivirías tu vida con una simpleza, pero ya no vivimos en ese mundo. Ahora todos sabemos de todo y lo que hace es que eso añade a la carga que llevamos. Es suficiente lidiar con los problemas en nuestra propia vida, pero ahora a través de los miedos tenemos que llevar las cargas de todos los que están en el planeta.
lo que nos sobrepone a cargas sobreabrumantes y debilitantes, y en algunos casos no se puede sobrellevar y deprimente. El mundo puede ser un lugar difícil. Isaías 8:22, se mira el mundo y verás oscuridad y angustia. Entendemos eso. Y a un nivel más personal, Salomón, escribiendo en Eclesiastés 2, dice: odié la vida, porque el trabajo que se hizo bajo el sol era pesado para mí, porque todo es fútil y correr tras el viento, porque los días del hombre son dolorosos y arduos, hasta en la noche su mente no descansa. Y es un hombre sin medios de comunicación, ¿verdad? Un hombre diciendo que la vida es vana. Solo en mi propia experiencia la vida es difícil, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis angustia. La palabra en el griego es presión. La Biblia, sin embargo, nos dice esto, que Dios está en el problema. No solo está viendo el problema, no solo está permitiendo el problema, está dentro del problema. Escucha a Isaías 14:24. El Señor de huestes dice: tan seguro como yo he dicho ha ocurrido, y como yo he planeado, así se mantendrá. Y otra vez Isaías dice en el capítulo 46, mi propósito será establecido y yo llevaré a cabo lo que me plazca. Verdaderamente he hablado y verdaderamente lo llevaré a cabo. He planeado, ciertamente lo haré. ¿Y de qué está hablando Dios? De todo. En realidad, todo. En Amós hay varias afirmaciones en el capítulo 3 que me gustaría leer. El libro de Amós es un libro muy breve pero muy rico, y esta porción especialmente es de mucha ayuda para nosotros al pensar en nuestro estrés actual. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Algunas personas quieren quitarle a Dios la responsabilidad de lo que sale mal, ¿no? Ese no es el acercamiento correcto. Si hay un problema en la ciudad, no lo ha hecho Dios. El próximo versículo dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que Dios es el que hace las cosas. Aún los problemas surgen dentro de la infraestructura de la voluntad de Dios. Y Él dice que no hace esas cosas al menos que revela su secreto a sus siervos, los profetas. Y lo que nos dice esto es que en la historia antigua que tenemos en la palabra de Dios, cuando Dios traía un problema, era sin duda un juicio. Y el juicio tenía una advertencia. La advertencia siempre venía de Dios a los profetas, que daban la advertencia a las personas. Y Dios traía su juicio donde había una falta de arrepentimiento. Dios no está escondiéndose de su propio juicio. Dios declara su derecho como un Dios justo y santo de traer a juicio el pecado y la iniquidad, y cuando viene el juicio, Dios toma completa responsabilidad por ello. Otra vez, la gente quiere exonerar a Dios de los problemas como si de alguna forma eso hace que sea menos que puro y justo, cuando ciertamente su santidad requiere juicio. La pregunta no es por qué deja Dios que estas cosas pasen, sino por qué no deja que pasen más a menudo o terminalmente. En Lamentaciones, capítulo 3, vemos en el versículo 'No es de la boca del Altísimo que tanto lo bueno y lo malo sale? ¿Por qué debe algún mortal viviente o un hombre quejarse en vista de sus pecados?' Qué afirmación tan grande, ¿no? Así que vemos que
La calamidad ocurre porque Dios lo manda. Es de la boca del Altísimo que tanto lo bueno y lo malo sale. ¿Y por qué un mortal puede quejarse viendo su iniquidad? En vista de su iniquidad. Todos nosotros somos pecadores. No tenemos derechos de quejarnos contra la santidad de Dios. No podemos quejarnos. Somos pecadores. Un libro escrito por un rabino hace algunos años, ¿por qué cosas malas ocurren a personas buenas? Y fue capítulo por capítulo tratando de explicar esto, y sencillamente el libro podría haber sido muy sencillo el título. ¿Por qué cosas malas ocurren a gente buena? Porque no hay gente buena. Porque no existe gente buena, porque todos somos pecadores. Cosas malas siempre ocurrirán porque no hay personas buenas, todos somos pecadores. Ahora, en tiempos antiguos, como leímos antes en Amós, Dios revelaría su juicio venidero a través de sus profetas. Dios revelaría su propósito para que su pueblo supiera qué iba a llegar y por qué iba a llegar. Eso ocurrió muchas veces en las Escrituras. Pero ese no es el caso en todos los juicios del Señor, y no es el caso ahora porque no hay profetas en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento y no hay revelación nueva. Dios no está revelando cosas nuevas porque se completa a final de Apocalipsis en las Escrituras. Así que estamos mirando el mundo y estamos viendo cosas ocurrir, pero no tenemos los profetas como la gente del Antiguo Testamento. Así que podemos decir con Isaías 44:15, eres un Dios que se esconde. No tenemos una palabra del cielo ahora, no estamos escuchando de Dios ahora por qué está pasando todo esto. Y eso nos pone en una situación interesante, nos pone en un lugar como un personaje bíblico, y ese personaje es Job. Vayamos al libro de Job por un momento. Y vamos al tiempo patriarcal con Job, volviendo al tiempo de Génesis, cuando vivía Job. Se nos introduce en el primer capítulo como un hombre en tierra de Uz, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es algo muy bueno que no se puede decir de cualquier persona, ¿no? Vemos que la santificación y la salvación estaban ocurriendo en este tiempo y todos conocemos la historia. Un hombre de muchas riquezas, de una familia grande, y de repente todo empezó a ir mal en su vida y no sabe por qué. Nosotros sabemos por qué, porque en el capítulo 1 y 2 Satanás viene ante Dios y Satanás le dice a Dios, es sin sentido que Job te teme. La razón que Job te teme y es justo, la razón que es tan bueno y te adora de la forma que lo hace, es porque tú le has bendecido de una forma tan grande. Tú le has protegido, le has bendecido y le has dado posesiones que han incrementado en la tierra. Y Satanás dice a Dios, pero pon tu mano sobre él y toca lo que tiene y él te maldecirá a la cara. Job solo te sirve porque le has bendecido. Quita la bendición y te maldecirá. Así que esta es una prueba. ¿Será fiel un hombre justo y temeroso cuando se le quita todo? Y la historia se desenvuelve a partir de ese punto. Y Dios dice, voy a comprobar el poder de la vida y la gracia que hay en esta santificación y de la fe salvadora. Y deja que Satanás suelte todo tipo de cosas horribles en la vida de Job. Pierde todo, sus amigos llegan y le dan un consejo muy malo. Está batallando con todo esto y es porque no entiende, no sabe de esta conversación que Dios y Satanás han tenido y no sabe por qué está pasando todo esto. Sus amigos le dan respuestas incorrectas, le dan buena teología en un sentido genérico, pero mal aplicada, y
e irrelevante a su caso. Finalmente, después de tener malos consejos y perspectiva incorrecta y condenación de sus amigos que no es legítimo, Dios habla. Está en capítulo 38 de Job. Y Dios no le dice nada de lo que está haciendo. Dios no le dice, mira, Satanás y yo estamos enfrentándonos y lo estoy haciendo para probar la validez de tu fe y que fe salvífica no se puede romper. No le habla nada de eso, no le dice nada de la conversación con Satanás. Pero aquí Dios esconde la realidad. Lo que hace Dios en el capítulo 38 al 41 es sencillamente un montón de preguntas que esencialmente le dicen a Job, tú no tienes ni el derecho de hacer esta pregunta. Dios dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 6. ¿Dónde estabas tú? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando alababan las estrellas del alba, ¿dónde estabas tú? Hablando aquí de los ángeles en la creación. ¿Dónde estabas tú cuando hice el mar? ¿Dónde estabas tú cuando hice las nubes? Versículo 12. ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has mandado a la mañana? Y así sigue. Versículo 16. ¿Has entrado a las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte? Versículo 19. ¿Dónde está el lugar de las tinieblas y la habitación de la luz? Está haciéndoles preguntas que dicen, tú no tienes derecho de saber nada. ¿Quién te crees para cuestionarme? Esto está tan por encima de ti, lo que yo hago es tan por encima de ti, que no tiene sentido que tú me cuestiones. Versículo 31 habla del hecho que Dios ha diseñado y puesto en su lugar las estrellas, las constelaciones, y las identifica. Versículo 39 habla de los animales. Y llega al capítulo 1 del 39 hablando de los animales, y habla de los animales a través de el capítulo 39. Capítulo 40, versículo 1. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Job entiende y dice en el versículo 4, he aquí soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ok, dice Job, está más allá de mí. Ni me podrías dar una respuesta que yo entendería. Dios no ha terminado con él. En capítulo 41 empieza otra vez con esto. ¿Sacarás al leviatán con anzuelo o con cuerda que eches en su lengua? ¿Pondrás soga en sus narices? Y sigue con ese mismo acercamiento, siguiendo todo el capítulo 41. Y Job en capítulo 42 dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué salió de todo eso? Tú eres soberano. Tú eres soberano. Lo entiendo. No entiendo. Entiendo que este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. Y dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por primera vez te veo de una forma nueva y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pidió perdón, aún por solo asumir que podía entender los propósitos de Dios.
Tú no necesitas saber, Job. Confía en mí. Y él dice, me arrepiento, confío en ti. Conociendo la mente divina en todas sus complejidades, no es posible para nosotros. Las complejidades infinitas y contingencias que funcionan en la mente de Dios, que hacen que Él haga lo que hace, de la forma que lo hace y donde lo hace, es mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Y ciertamente conocer las razones por las que Dios hace cualquier cosa y conocer el futuro es más allá de nosotros. Pero no solo es más allá de nosotros, no es bueno para nosotros. Tú crees que quieres conocer el futuro, pero de verdad no te gustaría si lo conocieras, porque te robaría del gozo presente. Si tú conocieras que el futuro es mejor, te quitaría el gozo del presente porque estarías anticipando algo mejor. Si supieras que el futuro sería peor, te robaría del gozo presente porque tendrías temor. Tú no quieres saber que vas a tener un accidente automovilista en 6 meses. No quieres saber que en 3 años vas a tener cáncer. Tú no quieres saber que tu hijo va a morir. No quieres saber que tu esposa te va a dejar. Tú no desearías saber que alguien que tú conoces va a morir en un accidente de avión. No quisieras saber que la muerte está por llegar a tu hogar. Tú no puedes vivir con eso ahora porque te robaría de tu gozo. Dios es demasiado complejo para ti. Y Él solo te deja saber lo que necesitas saber. Y lo que necesitas saber es esto: que Él es caracterizado por la compasión, por la bondad, por la misericordia, por el perdón, por el amor de un padre y el cuidado por sus propios hijos. Eso es lo que necesitas saber. Y es todo lo que necesitas saber. Confía en mí, dice el Señor. Así que estamos viendo cosas ocurrir en nuestras vidas, en nuestro mundo, y viene mucho más rápido de lo que ha ocurrido quizás en el pasado, porque todo se está deshaciendo, ¿verdad? Y vienen en un volumen más grande porque a través de los medios sabemos lo que está pasando en todo lugar. Así que, ¿qué hacemos? Hacemos como Job: quiero saber, Dios, quiero entender esto. Y Dios nos dice, es mucho más allá de tu habilidad de entender. Mira la creación entera, macrocreación, microcreación, todo lo que hay entre esos dos extremos. Todos los cuerpos en el espacio, todas las moléculas de vida en este planeta. La complejidad de esto es tan grande. Y Dios funciona de una forma sencilla en esa complejidad, y la explicación que se nos daría sería mucho más allá de nuestra comprensión. Hay algunas cosas que Él quiere que sepas. Hay algunas cosas que quieres que sepas con certidumbre. Y aquí está la principal: que Él hace todo de acuerdo a su voluntad. Él hace todo de acuerdo a su voluntad. Efesios 1:11. Eso es lo que tienes que saber. Y también tienes que saber esto, Romanos 8:28. Que Él, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, a los que le aman a Él. Y Job es el testimonio de que Dios está a cargo de todo en el universo, como vemos en la especificidad de esos capítulos. Y lo que Dios quiere que sepas es que Él está a cargo de absolutamente todo, y un nivel de complejidad que es tan vasto y tan más allá de nuestro entendimiento que explicarlo sería inútil. Pero quiere que sepas esto: todo es de acuerdo a su voluntad, todo opera de acuerdo a su voluntad. Es absolutamente soberano en el mundo, Él está en control, y lo que Él se propone es lo que ocurre. Y Él quiere que tú sepas que si le perteneces a Él, todo está trabajando para tu bien.
Y hay una tercera cosa que Él quiere que sepas, que en el fin todo es para su gloria. Él está haciendo lo que Él desea, lo que Él se propone en todo. Está llevando a cabo tu bien en todo porque te ama y tú eres su hijo. Y Él va a recibir la gloria en el fin por todo esto. John Piper miró Romanos 8:28 y escribió esto. Todas las cosas incluye la muerte de pájaros, el resultado de los dados, y esto todo viene de textos bíblicos. La muerte de su gente, las decisiones de reyes, cuando la vista deja de funcionar, cuando los niños perecen, cuando los santos sufren, si los planes de viaje van a ocurrir, el arrepentimiento de las almas, el galardón de la fe, el seguir en santidad, el dar de la vida y el quitar la vida en la muerte y la crucifixión de su Hijo. Y como leí en Isaías 46, mi consejo permanecerá, haré todo lo que me plazca y ciertamente lo he dicho y también lo llevaré a cabo. Me lo he propuesto y lo haré. No es decir que Dios crea la maldad, esto significa que Dios no está sobreabrumado por el mal, pero que Dios controla la maldad para sus propios propósitos, los cuales son justos y gloriosos. Así que lo que estoy tratando de hacer aquí es ponerte en el lugar de Job y dejarte saber que Dios está escondido en este evento y no hay profetas que nos van a decir qué está haciendo. Así que, ¿qué debemos hacer en respuesta a esto? Tienes que saber esto, que todo lo que está ocurriendo está dentro de su voluntad, que todo lo que ocurre va a salir para el bien a aquellos que le aman y son llamados, y en última instancia para su gloria, porque todo es a través de Él y para Él. Romanos capítulo 11. No nos dice por qué hace todas las cosas, otra vez es muy complejo. No nos dice el futuro porque no podemos ni tolerar el problema presente, mucho menos el futuro. Y esto se multiplica sabiendo todo lo que está pasando en el mundo. El Señor tiene misericordia y no nos da el conocimiento del futuro. La información que Dios sí nos da es lo único que necesitamos. La ignorancia del futuro nos lleva a confiar en Dios, quien ha asegurado eternamente nuestro futuro, y la ignorancia del futuro es un regalo dulce y bondadoso de Dios para nosotros. Si Dios nos diera más información, no lo entenderíamos. No tendría sentido para nosotros porque solo hace sentido para Dios, quien tiene una mente infinita. Las contingencias que tienen que ver con cualquier información que se nos da serían tan complejas que nos sobreabrumarían. Dios quiere que sepamos esto. Tu mente, tú eres mío, yo te amo, mandé mi hijo para morir por mí, eres mi hijo, confía en mí. Confía en mí. Dios está a cargo de todo. No está revelando todo, pero sí está haciendo algo y nos está enseñando a confiar en Él. Nos está enseñando a confiar en Él. Y muchas de esas lecciones son mucho más intensas y mucho más efectivas cuando estamos en el problema. No aprendemos mucho cuando todo va bien, no escuchamos muy bien. Empezamos a escuchar cuando estamos al fin de nuestra habilidad de controlar algo, cuando la vida se nos sale de las manos, cuando las fuerzas que son más allá de nosotros están tomando el control. Y ahí somos un poco más dispuestos a escuchar. ¿Y qué nos diría Dios? ¿Qué lecciones quiere que nosotros aprendamos? Te voy a dar algunas de estas, solo una lista.
tomada por un número de pasajes de la Escritura y te voy a decir qué está haciendo Dios en tu vida y en mi vida en este tiempo de problema. Número 1. Dios usa el problema, y esto es en un sentido general, en un sentido amplio, pero tiene aplicación específica. Dios usa las pruebas para mostrar la fuerza de nuestra fe. Dios usa los problemas para comprobar, para probar la fuerza de nuestra fe. Y no lo hace para su información, Él ya conoce nuestra fe, pero la prueba para nuestra información. Escucha en Éxodo capítulo 16, versículo 4. El Señor dijo a Moisés: haré caer pan del cielo para ti, y el pueblo saldrá y juntará una porción diaria cada día, para que yo les pruebe si van a caminar en mis instrucciones. Van a salir y agarrar lo que necesitan solo para un día y creer a Dios que el próximo día va a proveer más pan, y cada día sucesivamente así. Y el día sexto pueden traer el doble porque no habrá el día sábado. ¿Harán lo que yo les mando hacer? Hay una prueba, y la prueba era que necesitaban comida, no sabían de dónde iba a salir esa comida. ¿Estarían dispuestos a hacer lo que Dios les había dicho cuando estaban realmente poniendo sus vidas en juego? Y la noción entraría en la mente de cualquier persona en ese momento: yo voy a conseguir todo lo que pueda. Y harían lo mismo con el pan que todos están haciendo hoy en día en el supermercado. Hay un pánico de amontonar, que es una prueba de nuestra fe. ¿Confías que Dios va a proveer pan el próximo día? Él te dijo un día a la vez. Es una prueba para ver si realmente confías en Él. En Deuteronomio 8, Dios está todavía probando al pueblo de Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y que seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vosotros. Y dice en el versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Entonces todo lo que está pasando de privarnos nos obliga a una categoría de confianza para ver la fuerza de nuestra fe. Otra ilustración de esto lo podemos ver en la profecía de Habacuc. Habacuc ve problemas en el horizonte y dice al principio de su profecía: ¿por cuánto tiempo no me responderás, Señor? Dice él: está leyendo los primeros versículos de Habacuc 1. Dice Dios: ¿has visto? Mira las naciones, porque estoy haciendo algo en tu día que no creerás si se te dijera. No se ve bien. Confía en mí. Confía en mí. Esa es la lección. Era una prueba de la fe de Habacuc. ¿Y cómo hizo con la prueba? Bueno, ahí en el tercer capítulo hay una de las porciones más bonitas de toda la Escritura. Versículo 16 al final del capítulo 3. Oí de Dios, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Está
aterrorizado, porque la profecía dice que vienen los invasores y vienen con poder y juicio sobre el pueblo judío. Pero mira su fe, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es un hombre agricultor en una cultura de la agricultura y dice, si todo lo que es predecible, que la higuera florezca, que haya frutos en las vides, que haya aceitunas y aceite, que durante cientos de años del mismo árbol se ha recibido este producto, animales muertos, si todo lo que es normal y rutina es cambiado dramáticamente, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y realmente da instrucción de hacer de esto una canción, ahí al final. Si todo en mi mundo, que sé como rutina, que es normal, desaparece y se altera tan dramáticamente como que ya no existe, hasta llegar a no existir, regocijaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza. Soy como una cabra montesa en un monte, y es por esto que el Señor trae problemas. No tiene que explicarnos nada. Lo que hace en ese problema, primeramente, es probar nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Segunda de Crónicas 32 habla de Ezequías. Dios lo dejó, lo abandonó para probarlo, para saber qué había en su corazón. No para que Dios supiera, sino para que Ezequías supiera. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todo. La prueba es para nosotros, para que nosotros hagamos una evaluación honesta de nuestra fe. Así que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va a ti en este caos temporal de este virus? ¿Cómo está tu fe? Debes estar regocijándote de acuerdo a 1 de Pedro 1:6. En esto regocijáis, aunque momentáneamente seáis estresados por estas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece, sea probada por fuego y resulte en gloria de Dios en la revelación de Cristo. Pedro está diciendo, debes de estar agradecido que estás en la prueba, porque esa prueba va a comprobar la validez de tu fe. Esta es la razón en cuanto a los creyentes, que Dios permite estas pruebas para nosotros, para probar la fuerza de nuestra fe. Y el segundo propósito que sale de este es para humillarnos. Yo les sugeriría que cualquier persona que está en una prueba de su fe, legítimamente va a decir, yo necesito más fe. Yo necesito más fe, porque te va a humillar. La prueba más severa de nuestra fe en la persona más fiel no va a causar que esa persona sea orgulloso de su fe, de su fidelidad, sino que la persona más espiritual y más piadosa en medio de la prueba va a decir, Señor, creo, pero fortalece mi fe. Segunda de Corintios 12 hay un texto que habla directamente a esto. Pablo está sufriendo un aguijón en la carne, y este aguijón en la carne no es algo necesariamente un problema físico, se describe como un mensajero de Satanás.
Y probablemente este demonio le estaba atormentando, no a nivel personal, pero trayendo ataques a la iglesia en Corinto. Y esto era difícil y doloroso para Pablo, que falsos maestros diabólicos estaban destrozando la iglesia en Corinto. Y el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Por qué Dios permitiría que falsos maestros inspirados por demonios hicieran daño a la iglesia en Corinto? La respuesta es para humillar a Pablo. Cuando piensas en Pablo, piensas en un hombre piadoso, sin igual. Sin embargo, el orgullo era una realidad en su vida por las revelaciones que había tenido. Y dice: incluso yo en medio de esta prueba reconozco que Dios está humillándome. Yo le pedí al Señor 3 veces que esto parara y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está siendo aplastado. Es difícil. Es como una lanza que está atravesando a través de su cuerpo. Ver lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Dios está permitiendo que esto pase para humillarle, porque tuvo tantas revelaciones que necesitaba ser humillado. Tenía que reconocer que el poder espiritual se perfecciona en la debilidad. El Señor nos deja atravesar pruebas, nos mete en pruebas para probar la fuerza de nuestra fe, y en la prueba mostrarnos que nuestra fe, aún de los más espirituales de nosotros, es muy pequeña, y es para humillarnos, para que digamos con Pablo: estoy satisfecho con las debilidades, dame más de ello si me va a humillar. ¿Es algo que tú has pensado? O sea, las pruebas que tú estás pasando, estás diciendo: Dios, no soy lo que debería de ser, pero gracias por la realidad de mi fe, la autenticidad de mi fe que está sobreviviendo esta prueba. Puedes decir: Señor, trae más problemas, lo que sea necesario para humillarme, porque yo conozco que tu poder se perfecciona en la debilidad. Preferiría jactarme en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una forma de decir que quiero que siempre sea el poder de Dios obrando en mí. Y Él está satisfecho. Versículo 10. Hablaremos más de eso el domingo que viene. Pero Él está satisfecho con debilidades, afrenta, necesidades y todo por causa de Cristo, porque le hace llegar y reconocer su debilidad y depender de Dios. Así que el Señor trae estas cosas a nuestras vidas para probar nuestra fe, y en la prueba, inevitablemente, nuestro orgullo y autoconfianza, confianza en nosotros mismos, se ve y somos humillados. Esas son las dos realidades iniciales. Y hay un tercer principio. Creo que el Señor nos está despegando de las cosas terrenales. En Colosenses, Dios dice que pongan la mira en las cosas del cielo y no las de la tierra. Sabemos eso, lo creemos, pero es difícil de hacer, porque estamos tan sumergidos en las cosas de la tierra y no estamos viviendo en una cultura como la bíblica, donde las cosas terrenales eran minimalistas.
No creo que en ese tiempo había bodegas locales que podrías alquilar para meter tus cosas extra. La vida era simple, minimalista. Tenías la ropa que traías puesta y quizás una más. Tenías comida para quizás varios días, pero tenías que buscar la forma de conseguir más comida. Tenías que producir esa comida, procesarla por ti mismo. Pero aún en ese mundo era fácil estar obsesionado con las cosas terrenales. Así que Pablo dice que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué son esas cosas de las cuales tienes que despegarte? De la inmoralidad, de la avaricia. Y dice que nos despojemos de estas cosas, de la mentira, y vístanse del nuevo hombre, hecho en semejanza del que nos creó. Ser caracterizado por compasión, por bondad, por humildad, por ternura, por paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una vida piadosa. Eso es lo que significa poner tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y uno de los beneficios de una prueba tan grande como esta es el hecho de que hay cierto sentido en que el botón de empezar de nuevo, el reset, ha sido puesto en nuestra vida. No sabemos qué va a hacer en el futuro, pero sabemos esto es para nuestro bien, es de acuerdo a la voluntad de Dios y va a traerle gloria a Él. Así que nos acercamos a esto con gozo y paz y amor y pureza y santidad y virtud y bondad. En otras palabras, abrazamos todas esas realidades celestiales que el Señor crea en nosotros por su obra en nuestros corazones. Y hay una cuarta realidad que es importante también, y es esto, que las pruebas nos llaman a una esperanza celestial. En 2 de Corintios, capítulo 4, Pablo cierra este capítulo reconociendo la dificultad. Versículo 16 de 2 de Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No solo estamos enfocados en aquellas cosas que son celestiales, pero estamos enfocados en la prueba, en la renovación del hombre interior. Así que se nos despega del mundo y estamos caminando más en el Espíritu, en la palabra y conectados con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, cómo respondes a la prueba está directamente relacionado con tu galardón celestial. Versículo 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y sigue diciendo, estamos simplemente en una tienda temporal, y si esto se destruye, vamos a recibir un edificio de Dios. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando las cosas se nos quitan en este mundo, tu enfoque cambia a las glorias eternas. En el lenguaje de Romanos 8,
Estás buscando la redención del cuerpo. Ya tenemos la redención del alma, pero estamos buscando la redención del cuerpo cuando seremos cambiados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Un par de cosas más para meditar. Este sería una quinta obra de Dios en este proceso de pasar las pruebas. Dios diseña las pruebas para revelar lo que realmente amamos. ¿Qué amas realmente? Este es el tipo de situación que va a revelar esto, va a mostrarlo. ¿Hay algo especialmente precioso para ti? Se va a ver en un tiempo de presión. Tengo que ir a Génesis 22, donde la situación más horrible de todas ocurre. A un hombre Dios le dice que tome la vida de su amado hijo, hijo del pacto. El hombre es Abraham, el hijo es Isaac. Y Dios dice, quiero que le quites la vida. Todas las esperanzas de Abraham y sus conexiones a la promesa de Dios estaban en Isaac, pero Abraham lo tomó, dice Génesis 22, versículo 9, compuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Temor no de la forma de horror, sino de respeto. Abraham tiene tanto respeto por Dios que cuando Dios le dice que le quite la vida a su hijo, él está dispuesto a hincar el cuchillo. El autor de Génesis nos dice que estaba en la vida de Abraham y él creía tan fuertemente en la promesa de Dios que él sabía que Dios iba a resucitar a Isaac de la muerte para cumplir con su palabra. Y no hay pregunta de que Abraham amó a Isaac, no hay ninguna pregunta de que amaba aún más a Dios. Y esto es lo que pasa en tiempos de prueba. Lo que realmente amas, quien realmente amas, es aparente, se manifiesta. Y si realmente amas a Dios, en medio de todo el estrés, vas a regocijarte porque Dios está en la prueba. Es su voluntad para tu bien y para su gloria. Escucha en Deuteronomio 13, versículo 3. Y no darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y seguiréis. ¿Es lo que estás haciendo ahora? ¿Tú te estás dando cuenta que realmente amas? Hay otro principio que Dios está obrando en nuestras vidas a través de esto. Nos está poniendo en la prueba para permitirnos ayudar a otros en sus pruebas. Y pienso en Lucas 22, donde Jesús le dice a Pedro, tú vas a pasar esto y me vas a negar en 3 ocasiones, varias veces. Pero finalmente cuando es convertido, cuando das la vuelta y vas en la dirección correcta, fortalecerás a los hermanos. El Dios de todo consuelo, dice Pablo en 1 Corintios 1, nos consuela para que consolemos a otros.
Esta es la obra de Dios. Él nos hace más útiles para otros. Nos sube nuestro compromiso con el Señor porque le amamos más que todas las cosas, porque todo lo demás se nos quita y nos deja con menos, lo cual hace que sea más fácil para enfocarnos en el que realmente importa, quién es Dios. ¿Estás viendo que le amas con toda tu alma, con todo tu corazón? Esa es la prueba, ese es el examen. Y en el final, palabra final es bastante sencilla. Dios hace lo que le trae más gloria. Si le amas, te vas a regocijar en esa realidad. ¿Cantamos sobre esto? Cantamos lo que dijeron los ángeles, gloria a Dios en lo alto. Decimos que queremos darle gloria en todo y usamos la palabra gloria. Queremos traer honor y gloria a Dios, y es lo que Él está haciendo en todas las cosas. Dios recibirá la gloria de este estrés actual. No sabemos todas las formas en las cuales será cierto esto, pero Él sí lo sabe, por eso está pasando. El fin de todo lo que tengo que decir es esto: tú eres parte de algo que Dios está haciendo, y tú estás en la parte ascendiente. Si eres un creyente, estás en el lado celestial de la prueba, mirando hacia abajo en esta prueba con la perspectiva celestial. Tienes la perspectiva de Dios ahora, y es dentro de su voluntad. Cada elemento de esto que está pasando es para tu bien y para su gloria en última instancia. Y tu mayor bien debe de ser su gloria. No nos preocupamos porque sabemos quién es nuestro Padre, nuestra familia y nuestro futuro. No nos preocupamos. Pero si somos aprendices en este tipo de situación, tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones que el Señor nos está enseñando. Y puedes mirar tu propia vida y ver dónde estás en cuanto a las cosas que hemos hablado. Pero si las miras correctamente, verás que esto no es una amenaza, pero una oportunidad prometedora y maravillosa de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser más como el Salvador. Más fiel al Señor, más obediente, más útil para Él, más gozoso, más la fuente de lo que es bueno y piadoso de lo que eras antes de esta prueba. Debemos ser como luminares en medio de todo esto. Y cuando todo termine, si has sido un discípulo fiel, todas estas lecciones serán para tu bien y su gloria. Padre, te damos gracias que hemos podido escuchar de ti en tu palabra en esta mañana. Gracias por todos aquellos que han sintonizado con nosotros en todo el mundo. Nuestros corazones están animados, estamos regocijándonos hoy, no tenemos temor, no tenemos nada que temer. No tenemos temor ni ansiedad porque tú estás en control de todo. Y todo está diseñado para tu gloria a través de nuestro bien. Al derramar gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia sobre tu pueblo, a través de la adoración incrementada de aquellos que son receptores de esa bendición. Señor, muestra tu gloria. Hazla manifiesta a todo el mundo que nos está viendo, que tú reinas y que tú eres un Dios de salvación, que lo da ofrece a través de la fe en Jesucristo, y nos regocijaremos en el resultado, aunque ahora mismo no sabemos qué está pasando en cada situación. Sabemos que tú estás en control para nuestra bendición y la gloria de tu gran nombre. Y es para nosotros suficiente. Te damos gracias en nombre del Salvador. Amén.